Bueno, les voy a contar la verdad. No sé ni cómo terminé haciendo lo que hoy en día hago. Yo era simplemente un pizzero. Yo era un joven que me Disculpa, dedicaba. no simplemente, las pizzas te quedaban buenas. En Colombia hay una problemática en las instituciones educativas y colegios. Problemas de violencia y problemas de drogas. Así que hace 6 años una chica fue a mi pizzería y me pidió que cuándo podía ir a su colegio. Ella sabía que yo era cristiano. Así que la primera vez que fui a su colegio lo hice un día normal, habían unos 600 jóvenes. Los directivos me hablaron de que iban a construir muros alrededor del colegio para que no ingresaran armas, para que no ingresaran drogas, pero yo les dije, no se puede construir muros solamente físicos, es necesario construir muros en sus corazones. Y el único que lo puede hacer es Dios. Ellos pensaron que yo era un psicólogo, me dijeron que iniciara a los 15 días. Yo les dije, no, denme en un mes para juntar todo mi equipo. Pero la verdad es que lo único que tengo y lo único que tenía en ese entonces era a Jesús y sus valores. Y ese es el comienzo de esta historia. Cuando nos llaman de un colegio, inmediatamente acudimos porque ese es Perdón. nuestro trabajo. Y lo más increíble es que ellos ya nos llaman a nosotros, no somos nosotros los que tenemos que ir a donde ellos. Y a partir de ese momento, entonces trabajamos con los chicos conferencias, talleres que consisten en música, teatro, artes manuales, artes visuales y lectoescritura. No hacemos proselitismo religioso, no vamos a hablar de ninguna religión, vamos a hablar de Jesús, quien va a transformar el mundo de los chicos. Hemos visto resultados en estos 6 años, nunca es en vano el trabajo. ¿Te acuerdas de Melissa y Carolina? Claro que me acuerdo, dos niñas que ni siquiera se podían ver en el colegio. Se Eran detestaban. enemigas. Uy, no, es que es increíble, tanto rencor, tanto odio que yo ni me la soportaba ni nada. La rabia, los celos, me caía mal. Un día estábamos en el salón de clase cuando llegó una líder de Impacto Juvenil y nos empezó a hablar de Jesucristo. Y la verdad que ese día hubo un quebrantamiento en mi corazón al ver que hablaron de Jesús y mis compañeros de clase comenzaron a quebrantarse porque Jesucristo había tocado sus corazones. La verdad, Jesucristo quitó el rencor, el odio que hay en nuestros corazones hasta llegar al punto de bautizarnos juntas. Pues Jorge trabajaba solo y no tenía mucho equipo de trabajo. Le dije, listo, vamos para esa, yo te ayudo. Y empezamos. La primera pregunta que le hice fue, ¿son legales? Y me Bueno, yo dijo, ahí fue cuando le contesté, esta fundación es legal para Dios y pues todavía no es tan legal para los hombres, pero sí es legal bueno, para mejor Dios. dicho, no tenía papeles. Entonces le dije, bueno, ¿y tu misión y tu visión? ¿Visión? ¿Misión? Bueno, yo todo lo tengo en mi mente. No, yo le todo dije, lo tengo en no, mi mente. no sirve acá, hay que plasmarlo. Y fuimos creando los procesos. Bueno, mi cargo en esta fundación es directora de proyectos, procesos y calidad. Tratamos de que todo sea con procesos porque nos permite hacer mejor nuestro trabajo. Número 1. Firmamos un convenio con cada institución educativa. Y queda claro de que nosotros no cobramos y que vamos a hablar de la Biblia, de los valores universales tomados de la Biblia. Número 2. Creamos un archivo con cada institución educativa, cada colegio, que nos permite conocer la historia. En este tenemos el cronograma de actividades, el diario de impacto y tenemos la firma y la asistencia de los chicos. Número 3. Tenemos todo lo que es de investigación. Tenemos las encuestas que nos permiten medir nuestro trabajo tanto cualitativamente como cuantitativamente. Así es como funciona la Fundación Impacto Juvenil. Empezamos a crecer y nos dimos cuenta que necesitábamos mucho más líderes. Moisés formó a Josué y Josué no formó líderes y se levantó una generación que no conocía a Dios. No queremos que pase esto con nuestra generación. Por eso creamos la Escuela de Liderazgo y Talento. Una escuela de liderazgo y talento que recibe a todas las personas, solo con el propósito de transformar esta generación. Hoy en día la fundación tiene más de 35 colegios con los cuales tenemos convenio. Más de 14.600 jóvenes impactados por la palabra y el programa sigue creciendo cada día. Y la Escuela de Liderazgo tiene en la actualidad 70 líderes en diferentes ciudades y en la actualidad hemos hecho 4 escuelas de liderazgo. ¿Y quién iba a pensar que hace 6 años era un pizzero?